Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hola Silvia, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Para comenzar, me gustaría que te presentaras, quién eres, de dónde eres. Bueno, me llamo Ángel y Mm. soy de Vigo, Galicia. Y bueno, llevo ahora 5 años, un poquito más de 5 años en Canadá. Llegué exactamente, nunca olvidaré la fecha, el 14 de diciembre del año 2014. Aterricé en Winnipeg. ¿Y por qué Canadá? ¿Qué te atrajo como para elegirlo como destino? Bueno, aquella era la época en que las cosas estaban bien complicadas en Europa, después de la crisis económica famosa de 2008, Mm. sobre todo en los países del sur. Bueno, todos sabemos, en España las condiciones de trabajo se estaban deteriorando mucho, por no hablar del desempleo directamente. No se veía el mejor futuro. Yo por suerte sí tenía un trabajo decente, pero no veía un futuro muy claro. En esa época con mi mujer, ella no era capaz de encontrar trabajo, ella también es extranjera, no es española, y bueno, para ella era muy complicado encontrar trabajo. Entonces, juntando unas cosas y otras, habíamos valorado bastantes veces, habíamos hablado de la posibilidad de irnos a otro país, como todo el Mm. mundo en esa época. Para nosotros no era tan complicado como entiendo que puede ser para mucha gente, porque es un gran paso dejar a tu familia, a tu país, etcétera. No es Claro. ninguna tontería. Pero bueno, teníamos cierta experiencia o falta de miedo, de respeto a la cosa, porque, como digo, ella era extranjera, se había venido a España, yo trabajaba en el terreno internacional, en Mm. ventas, viajaba mucho, había vivido fuera ya, entonces los dos hablábamos inglés bien, claro, muy importante también eso, y Totalmente. entonces, claro, entonces no teníamos miedo de la posibilidad de irnos fuera. Canadá, bueno, Canadá, había hecho ahí cierta investigación de posibles destinos y Ujú. aparte de Europa, que era lo más fácil, lo más cercano, quizás lo ideal, Canadá parece que era un lugar ideal en cuanto a condiciones de trabajo, oportunidades. Es un país que está todavía hoy en día por construir, es un país Claro. enorme, hay muy poca población, tú sabes. Eh, y bueno, al final todo también fue un poco producto de la casualidad. Un día estábamos caminando por el centro de Vigo y me encontré con un amigo mexicano, habíamos estudiado Mm. juntos. Y nada, hablando un poco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tal. Y él me dice, no, estoy muy contento ahora porque viene a visitarme mi hermana. Y digo, viene de México y tal. Me dice, no, viene de Canadá. Ella vive en Canadá, vive en Winnipeg, provincia de Manitoba, y viene porque viene con su marido, que es empleado del gobierno de la provincia, y vienen en una misión para reclutar trabajadores cualificados que se quieran ir a vivir, a trabajar a Canadá. Y claro, dije, hombre, esto es una señal. Ellos venían, pues, inteligentes, claro, venían a los países donde la crisis había pegado más fuerte, a España, a Portugal, a Italia y a Grecia. Ujú. Bueno, venían a Madrid, hacían una pequeña presentación bueno, yo decidí apuntarme y ver al menos qué es lo que contaban y qué información daban sobre Canadá. A lo mejor de ahí salió tu proceso de inmigración, o sea, digamos de esas entrevistas acabaste obteniendo la residencia permanente, ahora la ciudadanía. Entonces, Sí, si quieres, sí. cuéntanos un poco el proceso, cómo fue desde ahí hasta ahora. Bueno, pues fuimos efectivamente a esa presentación en Madrid. Se trataba estos miembros de la delegación contando un poco cómo era Canadá, no tanto Canadá como la propia provincia, Manitoba, ¿no? Que era de donde ellos venían. Manitoba y Winnipeg, contando un poco cómo era la vida allí, todo lo ponían muy bonito, en una serie de a lo mejor 100 diapositivas de PowerPoint. Yo no recuerdo ninguna del invierno, y el invierno en Winnipeg es lo que define Winnipeg, vamos. Y aquellas fotos eran solo de primavera y de verano, y qué bonito es esto, y tenemos 4 estaciones, y bueno, en fin. En cuanto acababa la presentación, ellos recogían interés de la gente que aquello les parecía interesante, recogían currículum, y el mismo día Y te hacían hacían unas entrevistas. entrevistas. Sí. Mm. Entonces, la entrevista era con uno de los miembros de esta delegación, le explicabas un poco tu currículum y tal, y en teoría el tipo pues te decía si les interesaba tu perfil o no para venirse a Canadá. Te venían un poco el tema porque yo recuerdo que yo cuando le conté un poco lo que hacía, mi currículum y tal, Mm. el tipo enseguida me dijo, no, se me ocurren ya ahora mismo 5 o 6 empresas que te van a contratar en cuanto llegues, no te preocupes, Sí. empresas muy potentes, muy fuertes, muy grandes, no sé qué, ya verás, no vas a tener ningún. Porque digamos que eso es lo que a mí más me preocupaba, encontrar un trabajo.
A ver, lo interesante de esta forma en que yo vine, Sí. es distinta a la que vino mucha otra gente, es que era un programa, como decía, patrocinado por la provincia de Manitoba. Ujú. Entonces ellos te apoyaban durante todo el proceso. La gente, creo que de la otra manera que lo hacen es vienen a Canadá y mientras aplican a la residencia es importante porque es lo que te da el permiso de trabajo. Mientras aplican a la residencia, tienen que estar aquí haciendo trabajos de los que no pueden moverse durante todo ese tiempo. Es complicado y son a lo mejor 2 años. Nosotros en este programa, esos 2 años del proceso los pasábamos en España. Mientras el proceso no estuviera concluido y te decían que estabas admitido como No residente, puedes venir a Canadá y, claro, exacto, no viajabas. Entonces eso está bien porque es un colchón sí. tiempo en el que tú estás preparando cosas, estás en tu país, tienes 2 años para pensarte bien qué hacer, qué no hacer, te puedes echar atrás en cualquier Sí, momento. además es interesante porque hay distintas provincias que ofrecen ese tipo de programas, Mm, entonces puedes buscar otras provincias y aplicas y luego claro, pues te va a dar la residencia permanente después de unos requisitos. claro. Creo que esos programas, yo no sé cómo será ahora, pero hace 5 años desde luego son mucho más fáciles de utilizar y esto para la gente que esté pensando en venirse es muy importante tenerlo en cuenta. Tu residencia cuando te la dan es nacional. Puedes moverte a cualquier parte de Canadá. Pero entrar es lo complicado. Y las provincias que te facilitan más la entrada, que el programa es más sencillo de que te admitan y te facilitan más las cosas, son las provincias en las que hay menos población. En Claro, Canadá, la gente que vive en el centro del país se quiere ir a las costas, porque es donde están las ciudades más interesantes, donde se mueven las cosas. que hay más población, hay más trabajo también Más trabajo incluso. también, hay cosas que hacer, es más divertido. El centro de Canadá es en general, bueno, no hay mucho que hacer, está muy poco poblado. Una persona que viene de Claro. España, con la manera que tenemos de vivir en España, le puede parecer bastante aburrido. Por eso, en estas provincias que hay menos gente, también las provincias atlánticas. Ahora incluso creo que hay el programa rural. Claro, entonces en esos sitios donde no hay nada es lo interesante, es donde aún uno lo va a tener más fácil para entrar. Claro. Y entrar es el tema es entrar. Luego tú ya te moverás a donde más te interese, pero te va a compensar, aunque tengas que pasarte a lo mejor un año, te exijan pasarte un año, creo que algunos programas lo exigen, pasarte un año en esa provincia, un año pasa así. Y Y yo creo ya, que es ya estás dentro y ya tienes la posibilidad, efectivamente. exacto. Una vez que hicisteis la entrevista, os Ah, dieron ellos como al cabo del tiempo la carta, ¿no? Como la MPNP que sí, te daba acceso a poder aplicar a la sí, residencia. digamos, te admitían en el programa. El programa, como decía, dura unos 2 años, 2 años en que tienes que aportar pues, cantidad de información, estudios, experiencia, un reporte de la policía, de que eres buena gente, esas cosas. Claro. Y Incluso examen de inglés o de el examen, francés, luego también requisitos económicos que tienes que tener dinero cierto, como para cierto. luego poder venir a Canadá y estar aquí. Y pagar. En total el proceso por persona, nosotros recuerdo que pagamos unos $2.000. Al final del proceso, pues cuando te dicen que finalmente estás aprobado y como decía antes, te dan unos meses para viajar y en cuanto aterrizas, en cuanto pones el pie en Canadá, eres un residente. Y eso quiere decir que tienes los mismos derechos, excepto votar y creo que ir al ejército, los mismos derechos que cualquier canadiense. Bueno, por eso el programa era interesante. Yo, como digo, aterricé en Winnipeg. Esto que me habían contado de empresas maravillosas, potentes, que querían un perfil como el mío, De 5 por lo menos había. no fue verdad, nunca supe de esas 5 ni 6. Yo eché algunos currículums poquito antes de llegar, nada, ni señales. Y en cuanto llegué, bueno, aquí hay dos estrategias. Bueno, primero, hay una cosa para mí muy importante. Y Ujú. para mí esto es esencial si te planteas venir aquí. No van a contar tu experiencia en Europa, para nada. Ni la laboral, ni la académica, ni que tengas un expediente académico brillante, ni que hayas sido el presidente de la SEA. Aquí cuenta la experiencia canadiense o norteamericana, Estados Unidos. Claro. Entonces, tienes que venir preparado y a mí esto me lo aconsejaron, bueno, buscando información, grupos de Facebook. La verdad, conseguí contactar con un grupo se llamaba Españoles en Manitoba en Facebook, una gente, bueno, estupenda. Ayudaron un montón a todo el mundo que pudieron. Aquello fue increíble, tuvimos mucha suerte. Entonces, yo llegué aquí sabiendo todo a lo que me iba a enfrentar, gracias a ellos. Un saludo desde aquí, Españoles en Manitoba. Y la cosa es que yo venía preparado, por lo que ellos me habían dicho, a esto, a que humildad y aquí vas a empezar de abajo. Eso de llegar y encontrar trabajo de lo mío, olvídate. Puedes encontrar relacionado con lo tuyo si inviertes el tiempo necesario, pero también tienes que estar en las condiciones
adecuadas para poder y querer invertir ese tiempo. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que sí empezó trabajando en lo suyo, pero le tomó meses, entre 8 meses y un año, creo. Pero claro, no todo el mundo puede hacer eso o no todo el mundo quiere hacer eso. Yo, por ejemplo, decidí empezar a trabajar de lo que fuera ya, porque también sabía que, como decía antes, la experiencia canadiense, aunque sea de cualquier tipo de trabajo, cuenta en tu currículum. Es decir, y yo solo comprobé después, yo ahora sí estoy en el tipo de trabajo, afortunadamente, que quería estar. Y ha contado todo el trabajo que yo he hecho en Canadá. Mi primer trabajo fue en un call center vendiendo medicinas por teléfono, nada relacionado con lo mío, pero fue tiempo que estuve trabajando en un trabajo canadiense y contó sin duda en mi currículum para que después yo le interesara al trabajo que tuve después. Sí, porque luego te piden referencias también, o sea, al final todo... Las referencias son muy importantes aquí, ¿cierto? Entonces siempre lo hacen, siempre llaman al trabajo anterior, preguntan qué tal eres, tal. Sí, sí, entonces por eso te interesa siempre acumular experiencia. Estamos hablando, pues eso, cuando llegaste a Winnipeg, has vivido en otras 2 provincias también, ¿no? En British Columbia y ahora en Quebec. Entonces, si pudieras hacer ahí como un balance de los aspectos positivos y negativos de cada una de ellas, de lo que tú encuentras. Yo en Winnipeg, provincia de Manitoba, estuve solo 9 meses. La residencia que te proporcionan al aterrizar es una cosa a nivel nacional. Tú tienes libertad de moverte a cualquier provincia del país. En mi humilde opinión, eso es una pequeña grieta en el sistema que tienen porque a la provincia le interesa que te quedes. Y creo que hoy en día lo han cambiado. Creo que hoy en día, a lo mejor me equivoco, pero creo que sí te exigen permanecer en la provincia, no sé si un año, no sé si dos, algún tiempo. Han invertido en ti y por tanto les debes un tiempo. Yo honestamente estaba dispuesto a cumplir con ese compromiso, quedarme en Winnipeg. Sí. Claro que mi meta De era hecho, estar... fuiste para allá, o sea, tu idea era quedarte allí, Sí, porque sí, para eso fuiste, claro. claro que mi meta era estar en una ciudad más interesante, en Toronto, en Vancouver, pero yo sí me sentía comprometido, lo digo honestamente. ¿Qué pasa? Que yo también me sentí un poco cuando llegué engañado, porque lo que hablábamos antes, este hombre me dijo que iba a encontrar oportunidades de trabajo increíbles y eso no fue así. En cambio, a Vancouver, a los 9 meses solamente, todo fue fruto de la casualidad otra vez. Resulta que yo tuve un problema. Hubo un puesto que abrieron en la empresa en la que yo estaba, en esa empresa que vendía medicinas por teléfono, abrieron un puesto muy relacionado con mi perfil y con mi experiencia, que era un departamento de internacional en el que hacían compras y ventas internacionales. Entre otras cosas, no voy a contar toda la historia, pero incluso uno de los requisitos era que la persona hablara español. Sí, Con lo que cual era como el puesto perfecto para ti, era decían. un puesto cortado para mí. El caso, apliqué a ese trabajo y por alguna razón que todavía hoy no entiendo, no me dieron ese puesto. Yo soy una persona humilde, de verdad lo soy, pero la verdad me molestó mucho eso, porque entiendo que las razones fueron otras. Entonces yo llegué a casa esa noche muy, muy enfadado y mi mujer tenía mucho interés en irse a Vancouver. Entonces yo esa noche, del enfado que tenía, me puse a buscar trabajo en internet, en Indeed, es la página aquí que más se utiliza para buscar trabajo. Encontré una oferta en Vancouver relacionada con lo que yo había hecho. Apliqué ese trabajo y fue increíble. En una semana, literalmente en una semana estábamos en Vancouver. Me llamaron al día siguiente, tuve 2 entrevistas por Skype, me dieron el trabajo, era una muy buena oferta, era un trabajo más relacionado con lo mío, era Vancouver, no dudé en irme. Y entonces nada, ayer nos fuimos a Vancouver, así fue como aterrizamos en Vancouver. Yo en Vancouver estuvimos 3 años. 3 años, el trabajo, como digo, ya era más relacionado con lo mío, todavía no era donde yo quería llegar, pero sí era mucho más en el camino. Otra cosa que quería comentar, importante, así como antes decía que hay que venir con la mentalidad humilde de que aquí no te van a dar nada hecho, al contrario, te van a infravalorar toda tu experiencia previa y formación, la realidad es que en cuanto uno demuestra, hay muchas oportunidades de promoción y de crecimiento en el trabajo. Tienes oportunidades, te ofrecen mejoras continuamente. Es más, a lo mejor no te las ofrecen, pero las pides, cosa a la que yo creo que en España no estamos acostumbrados Sí, que pedir. Y cuando pides, suelen reaccionar y tenerte en sí, cuenta. responden. Sí, yo en esos 3 años que estuve en esa empresa fui ascendido, digamos, 3 veces en 3 años. Y, y eso es algo que hay que tener en cuenta. Uno va a empezar desde abajo, pero no tengas miedo porque en cuanto demuestres vas a crecer, hay oportunidades para crecer. Me decías un poco que contara cómo fue cada sitio. Mira, Winnipeg es un lugar, a mí me pareció increíble. Yo estuve muy contento allí porque es como estar en casa. Dicen que es la filosofía, la cultura de las praderas.
está en la zona de las praderas de la provincia de Manitoba. La gente es muy acogedora, muy cálida, todo el mundo casi enseguida es como tu familia, los vecinos te hablan, se preocupan por ti, todo el mundo te sonríe en la calle. Uno como recién llegado a un país en el que llega un poquito Se agradece ese tipo de detalles. sí, sí, no sabes un poco qué esperar, puedes tener un poquito de miedo, tal. Eso se agradece muchísimo, que la gente te Claro. trate como si fuera familia. Es una cosa, yo no tengo palabras. Pero claro, luego está otro tema, que es que tú tienes que ganarte la vida, oportunidades laborales, y allí en Winnipeg pues no hay mucho. Y tampoco hay mucho que hacer en cuanto, bueno, al principio es la novedad, todo es nuevo, siempre estás entretenido, pero luego es una ciudad que no ofrece mucho. Entonces, Claro. Para claro, familias quizás sea como tenga más opciones, pero para gente así sí, joven es como muy claro. tranquilo. Vancouver es una ciudad increíble, Vancouver es una ciudad preciosa, los alrededores de Vancouver son el paraíso. Cuando uno ve las fotografías, los vídeos, las imágenes de Canadá, esas montañas, esos lagos, casi todo eso, el 80% de esas imágenes pertenecen a la provincia de Vancouver, que es British Columbia. Es increíble, es alucinante. Además está todo al pie de la ciudad. La ciudad no es muy grande, es muy bonita, está en un paraje natural increíble y a 15 minutos tienes montañas increíbles, parques naturales. Es un lugar increíble. Lo malo de Vancouver es muy caro, es tremendamente caro y cada vez más, sobre todo en cuanto al tema inmobiliario, Sí, la alquiler. vivienda o Sí, comprar, claro. es de locos, es de locos, es carísimo. Entonces, bueno, hay que tener un muy buen nivel para seguir ahí, pero incluso aunque tengas un muy buen nivel, económico me refiero, puede tampoco no interesarte. Luego, la vida en Vancouver es muy enfocada al tema sano, el yoga, los alimentos biológicos, todo este tema. Eso está bien, es interesante. Pero yo también personalmente encontré la ciudad un poquito al final aburrida. En cuanto a los fines de semana, parece que la gente solo vive para irse a la montaña, acostarse pronto, levantarse temprano, irse a la montaña, a un parque natural, lo cual está muy bien, es muy bonito, pero llega un momento que cansa y uno quiere otras cosas. Claro. Y yo no encontré mucha oferta de ocio. Entonces, bueno, juntando así un poquito todo eso, yo también tenía mucha curiosidad por probar Montreal. Yo echaba mucho de menos un estilo de vida un poquito más europeo. Vancouver es Mm. muy americano. Montreal yo siempre había escuchado que había un estilo un poco más europeo, una cosa como que tiene mucha más historia que el resto del país. Canadá es un país que tiene ahora 155 años, se ha cumplido, si no me equivoco, y en cambio la provincia de Quebec o la ciudad de Montreal, no recuerdo cuál de los dos es ahora, tiene 300, si no me equivoco, 75 años. O sea, es una diferencia enorme. Aquí ves por todas partes edificios antiguos. Yo personalmente eso es una cosa que echaba mucho de España, ver un barrio antiguo, ver un edificio Claro, antiguo. que sea. Hay más oportunidades de ocio, muchísimas más. Montreal es famoso por eso. No es tan bonito como Vancouver, para nada. Vancouver es insuperable, pero es mucho más económico también. Puedes permitir el alquiler, etcétera. Los salarios son más bajos también, Claro. pero bueno, está más equilibrado. Y bueno, por eso decidí probar. Otra vez, me estoy dando cuenta ahora que nos quejamos. Yo me quejo, pero me estoy dando cuenta que he tenido bastante suerte en la vida, porque otra vez fue bastante suerte la manera como yo llegué a Montreal. En el momento en que decidí buscar una oportunidad aquí, empecé a buscar trabajo, hablé con un amigo que tenía aquí, bueno, que tú también conoces, el señor Bol, otro santo que anda sobre la tierra, y él trabajaba en una empresa en la que primero, eso es cierto, no he mencionado esto, Quebec, obstáculo número uno para mí, hablan francés. Ujú. Francés es el idioma oficial de esta provincia. Se habla también inglés si estás en Montreal, pero si te vas de Montreal, Sí, fuera de francés. Montreal es todo Sí. francés. Entonces, yo sin hablar francés lo veía complicado encontrar trabajo. Boris trabajaba en una empresa que estaba relacionado con lo que yo había hecho siempre, era tema de internacional, economía internacional, y solo exigían inglés, no exigían francés. Buscaban gente. Entonces, Boris me dijo, nada, envíame tu currículum y tal. Así lo hice, le envié el currículum y bueno, coincidió también que la persona que se encargaba de reclutamiento, de recursos humanos en esa época en la empresa, estaba en Vancouver a la semana siguiente, estaba en Vancouver y entonces pudimos entrevistarnos en persona. Y nos vimos en el hotel, hicimos la entrevista, bien, conseguí el trabajo. Y por eso me vine, aterricé en Montreal con trabajo y hasta ahora, llevo ahora desde septiembre del 18, pues eso, casi 2 años.
Muy interesante. La verdad me ha gustado como el balance de todas las ciudades, como lo positivo y negativo. Yo creo que da mucha idea. Bueno, ¿Y volverías a elegir Canadá como destino? Cualquiera de las sí, ciudades, o sea, sin especificar, sí, pero ¿elegirías el país como destino? sí, sí, sin duda. Yo estoy contento aquí. Hoy en día soy canadiense ya, esa es otra cosa. Es fácil conseguir la ciudadanía. En 3 años y medio ya puedes empezar la aplicación y en unos 6 meses, menos de un año, tienes la ciudadanía. Está bien porque cuando uno piensa en, y todos lo pensamos los que estamos aquí, volver, no volver, te permite que si decides volver a España puedas volver otra vez a Canadá cuando quieras, porque eres un ciudadano, ya no necesitas permiso de entrada, permiso de residencia, nada. Entonces, eso creo que es la razón número uno que todos hemos querido tener la ciudadanía. ¿Volvería a elegir Canadá? Sí. Sí, porque, eh, a ver, mi razón número uno para emigrar era el tema laboral. A mí me preocupaba mucho el tema laboral. Y buscando un destino, Canadá, las oportunidades que ofrece es algo increíble. Yo no creo que ningún otro país ofrezca estas oportunidades. En comparación con Estados Unidos, la ventaja y hay un sistema de seguridad social. Claro, Eh, Todo el mundo tiene cobertura sanitaria. No es la mejor calidad, es claro. complicado, hay esperas, hay colas, sobre todo en la atención de médico de cabecera que llamamos en España primaria, pero también es verdad que cuando tienes algo más serio, la atención es buena, la calidad es buena. Y eso para mí es una razón número uno. Hay servicios sociales, tanto sanitario como beneficios de desempleo, hay un sistema Sí, educativo público también. Juntando todo, sí, sí, yo creo que tomé la decisión correcta. Por supuesto hay cosas malas, está uno lejos de la familia, está uno lejos de los amigos, el estilo de vida español se echa mucho de menos, pero sí, yo hoy en día estoy contento. Sí. muy bien. Y para acabar, Ángel, me gustaría que contaras una aventura del invierno, ya que es una parte importante de la vivencia en Canadá. Ahora, por ejemplo, en Montreal vuelves a tener invierno, en Winnipeg ya lo tuviste, en Vancouver creo que más relajado, pero Pues mira, algo para quitar el miedo. sí, sí, no quiero asustar a nadie, pero yo he vivido en Winnipeg, y tú también creo, Ajá. a tanto como menos 47 grados Celsius. 47 grados Celsius bajo cero. Y es vivible. La temperatura media en invierno allí en Winnipeg, es probablemente la zona más fría del país, ronda los menos 30, creo. Y se puede vivir. Es una cuestión de simplemente tener la ropa adecuada. Te Ujú. proteges con la ropa que tienes que utilizar y no hay ningún problema. Yo, honestamente, yo he pasado más frío en alguna ocasión en Galicia que en Winnipeg, porque es un frío seco el de Winnipeg. Tú te tapas y listo. Claro. En Galicia con la humedad y todo este tema, a veces, por mucho que te pongas encima, aunque no sea tan frío, el frío penetra en los huesos. Aquí todo está preparado para el invierno. Sí. Entonces, cualquier lugar al que vayas, incluso las paradas de autobús, tienen calefacción. Con lo cual, no vas a tener ningún problema con el frío. Que nadie tenga miedo a eso. Y se acostumbra uno, y se acostumbra uno. Lo único malo, que dura demasiado el invierno. Eso es loco. En Winnipeg eran creo que 7, 8 meses. Aquí en Montreal son 6 meses de invierno. Aquí nieva muchísimo más. No es tan frío, pero nieva muchísimo más. La nieve es una locura. Y a mí lo que más me molesta del invierno aquí es el hielo. Es el hielo que se forma en las aceras, que hay días, no ocurre mucho por suerte, pero hay 3 días, 4 días cada invierno que haces ballet en las aceras. Es una cosa. Pista de patinaje. Pues muchas gracias, Ángel, por contar tu experiencia y nos vemos en la próxima. Pues nada, encantado Silvia, gracias por la oportunidad y nada, ya lo haremos.